de Janine, ustedes ya lo van a saber, pero igual les quiero contar que ella es médica psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, profesora de la maestría de psicoanálisis de pareja y familia y profesora emérita del Instituto Universitario de Salud Mental, directora del Departamento de Pareja y Familia de Apteva, miembro fundadora de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Y bueno, nuevamente un honor tenerte. Tere Casté nos va a contar más o menos en qué consiste la jornada de hoy día. Es un agrado tenerte aquí, Janine, y espero que disfrutemos y aprovechemos tu presencia para trabajar juntos todo el día de hoy. ¿Todos juntos? Sí, claro. La idea es trabajar de la siguiente manera. Inicialmente va Janine a hablar sobre el camino del psicoanálisis vincular, para que después nos dividamos en grupos pequeños y que cada grupo pueda formular una pregunta, construir una pregunta, y después una suerte de plenario donde podamos discutir y conversar con ella en relación a lo que haya planteado cada uno de los grupos. Y después Nelson, que es parte del equipo de psicoanálisis vincular, expondrá un caso sobre el que trabajaremos del mismo modo, para seguir con la conferencia de Janine, psicoanálisis y subjetivación discontinua, certezas e incertidumbres, después un conversatorio y terminaremos, también lo digo aproximado, a las 4, 4 y media. ¿Sí? Bueno, para mí es un gusto estar de nuevo en Chile, hace muchos años que no había venido, y vamos a ver si al final de la jornada sigue siendo un gusto. Vamos a tratar de, sabemos, está programado varias charlas de mi parte, pero todo esto con la idea de que podamos ir conversando y que vayamos planteando, comentando la realidad que... No sé si escucha bien allá, un poquito más cerca. ¿No se escucha? Un poquito más. Ahí sí. En realidad, la idea de hoy me parece que es hacer una especie de recorrido de lo que he empezado, cuando he empezado con toda esta historia y a donde llegué hoy. Empiezo por el final. Hay una conferencia que hice un pueblo político. Obviamente, cuando yo empecé a trabajar, no era un tema que en ese momento me daba cuenta que podía ser importante. Seguramente lo era, pero no. Y creo que no es un tema habitual en psicoanálisis, así que tal vez estoy pensado más para más adelante. Es interesante cuando me cambiaron la idea de un recorrido de mis ideas. Es interesante ir pensando cómo es que uno empezó a ocuparse de estas cosas, o empezó a llamarme la atención, porque supongo que ustedes también, porque están acá y que están en el IFA, también habrán empezado más con el trabajo individual y poco a poco se fueron dando cuenta que el hombre no está solo en la vida, sino que está con otros, y que sabemos más de hombres solos que los hombres vinculados entre dos o más personas. Entonces, empiezo a preguntarse cuando en un encuentro como este de hoy, cómo es que uno empezó a preguntarse esto, ¿no? Yo ahora se me ocurre, yo empecé a trabajar hace muchos años, antes de ser psicoanalista, fui secretaria de Guillaume Rivière. Guillaume Rivière fue un fundador que es, bueno, ahora voy a hablar, además de material clínico, tiene mucho que ver con él, ¿no? Y él tenía un arte que era, por más que yo fuera su secretaria, hacer reuniones clínicas como ateneos, con la gente de su clínica, al cual yo podía asistir
y que eran como clases magistrales, era un clínico extraordinario, y empecé a darme cuenta que, bueno, acá pasaban cosas importantes que no estaban en los libros porque él tampoco escribía tanto. Y si bien en el momento no me di cuenta que estaba influyendo mucho en qué camino iba a tomar, porque ni era psicoanalista, estaba estudiando también psicoanalista, ni era médica en ese momento, pero evidentemente esa impresión que me dejó este personaje tan peculiar que fue Jean Rivière, trabajando su clínica de una manera particular y dando clases sin que sean realmente clases, sino que eran ejercicios clínicos, me dejó un impacto importante. Él trabajaba, no era clásico en su manera de trabajar, sobre todo con psicólogos, y venía las familias y venía tenía un portero en la clínica que tenía una enfermedad que se llama Gilles-Latour, que era esos movimientos compulsivos, ¿no? Y que cuando llegaba un paciente era la persona que había estado internada en una clínica psiquiátrica, y él la sacó de la clínica y lo mejoró, pero era una persona enferma. Y entonces gritaban que él, cuando abría la puerta a los pacientes que llegaban, pegaba un grito dando diagnóstico. Pero él se le ponía, ¿no? Y cuando yo subí y le decía al John, que tenía que atender a la familia, ¿qué dijo? Se llamaba de Planty. ¿Qué dijo de Planty? Y bueno, psicosis, histeria, entonces gritaban así. Y realmente la pegaban. Entonces, también era una enseñanza, era bueno, hay algo que pasa en la percepción de una persona muy enferma, pero que es capaz de ser rehabilitada y en un buen medio ser usado su compulsión, su intuición irracional, digamos, evidentemente, para una evaluación general. Sí, era totalmente atípico como operación. Bueno, después, por supuesto, seguí los canales acostumbrados para la dirección de psicoanalista, que es informándose y leyendo todos los libros que hay que leer en estos casos y que ustedes también han leído. Además de eso, digo, bueno, tal vez mi comienzo informal, algo así me dice, es una experiencia de vida no esperada, pero que me hizo pensar, bueno, que la familia, los pacientes muy enfermos, en esa clínica venía gente bastante enferma, tiene una familia y hay que atenderlos con su familia, cuando en medio no es el paciente solo el único, digamos, enfermo y que se designa como el enfermo, sino que pasan otras cosas. Entonces me parece que nosotros acá, y ustedes seguramente acá también, son todos profesionales que piensan que pasan otras cosas, no solo una persona sola, individual, que es problemática y presentada como problemática, sino que las personas viven en un cierto medio, en el medio de una familia tradicional o no tradicional, y que nuestra mirada debe adquirir cierta complejidad. Así que, bueno, comienzo, me gustaría también que piensen cada uno de ustedes cómo empezaron, por qué están acá, digamos, por qué empezaron, qué fue lo que les llamó la atención para empezar a trabajar en estas cosas en las que están, que no es pues imaginado por lo menos, que todos se ocupan no solo de la clínica individual, sino, no sé si se lo lleva, si es así, de marcos más amplios, vamos a llamarlo, no solamente el paciente solo, sino una clínica más amplia. Ustedes me dirán si es un delirio mío o si es una idea. Pero me parece que una institución como esta, que no es tan tradicional como las instituciones psicoanalíticas filiadas a la internacional, se permiten hacer cosas que en otras instituciones no se hacen. En realidad,
funciona la institución psicoanalítica chilena, hace mucho que no veo para ella, pero yo sé que dentro de la institución psicoanalítica ha llevado mucho tiempo el poder introducir y dar lugar a lo que sería el psicoanálisis vincular. Hoy en las instituciones en Buenos Aires se ha incorporado la idea que no se puede no pensar en términos vinculares, no todos, pero por lo menos que haya estamentos en cada una de las instituciones que se ocupan del psicoanálisis vincular o que hacen entrar algún aspecto del sujeto en la sociedad, sujetos en el conjunto, con algo que se fue imponiendo, yo diría, a pesar de los psicoanalistas. En mi caso no es del todo así, porque cuando yo empecé a dar mi formación como psicoanalista, estaba formado por un grupo de colegas, lo que después fue la Asociación de Grupos de Argentina, de psicoterapia, de psicoanálisis, de la psicoterapia de grupo. Y tenemos un pequeño grupo que nos trabajábamos, estudiábamos qué era eso de los grupos, que nos parecía importante, y veníamos con los autores que no eran los autores clásicos psicoanalistas. Ahí mismo, yo siempre permanentemente estaba formándome en psicoanálisis muy estricto y al mismo tiempo formando una institución que se llamaba de grupo, pero como si fuera algo ilegal para la institución madre, digamos, de la institución psicoanalítica. Pero eso me permitió, ya muy casi enseguida, darme cuenta que el sujeto, visto individual, un paciente, visto una persona, paciente, sujeto, ahí yo lo digo un poco rápido, por la parte también de la evolución del pensamiento. Es decir, que una persona uno recibe individualmente, solo por uno mismo, por el analista, no es la misma que cuando se encuentra en grupo. Yo hacía entrevistas para ver a qué grupo enviar los pacientes, y en realidad son cuando esa persona que yo había visto en un lenguaje individual entraba al grupo, era el otro. El que decía que no iba a hablar, el que hablaba mucho, no hablaba más, yo qué sé, hablaba de otras cosas, no plantearon los mismos problemas, parecía que en encuadre producieron nuevos sujetos. Yo en esa época, cuando empecé con esto, eso era una especie de comprobación empírica. No me daba cuenta de la importancia de esta comprobación, pero me parece que casi diría que lo que va a guiar todo lo que vamos a hablar hoy es precisamente de esa diferencia, digamos, de el sujeto en su mundo interno, el sujeto con otro o con otros o en una institución no es el mismo. Dicho así rápido, parece ser una pavada, digamos, nada tan importante, pero es bastante importante porque implica algo. Si nosotros pensamos, o durante años hemos pensado que ir construyendo, por ejemplo, una identidad fuerte, más sólida, una identidad que haga que la persona se encuentre bien consigo mismo, por ejemplo. Si hemos trabajado sobre esa base, ¿cómo es posible que cuando está con otro, en la sociedad, sea otro? Entonces, es una persona que disocia, es una persona que es frágil, es una persona que esconde, o lo que sea. En realidad no, digamos, el problema es que la idea de identidad
fuerte, que no sea el mismo siempre, va primero en contra de la observación diaria, de la observación no solo clínica, sino con amigos, o estar en pareja y estar de una manera y después estar de otra cuando viene otra gente. Todo esto tiene que tener alguna explicación o permitir alguna evolución de las teorías, que no pase solo porque nuestro trabajo sea ir tratando de que los pacientes reconozcan a sí mismos siempre los mismos, es decir, tener una identidad fuerte. Para mí, identidad fuerte es un concepto que va en contra de todo lo que estoy haciendo, estoy tratando de hacer con esta cuestión de movilidad. Identidad ya no es un concepto que yo desarrollo del todo, pero es un concepto que limita las posibilidades de comprensión de lo que pasa en una situación vincular. Si te resulta medio complicado, mi interés no es estar solamente dialogando yo, porque si estoy diciendo que pasa algo cuando no está con otros, evidentemente lo que yo tengo pensado que para contarles va a tener que modificarse un poco en función de lo que ustedes planteen, y si tienen esa experiencia o no. Ahora, ya advierto enseguida que por más que voy a estar haciendo una diferencia entre lo que es, digamos, el sujeto consigo solo, consigo mismo, o el sujeto con otros, yo no voy a desalojar ni olvidar que también lo que sabemos del psicoanálisis individual, lo que sabemos del funcionamiento del sujeto consigo mismo es válido. Si no lo vamos a tirar por la boca, digo eso porque muchas veces cuando yo me embargo con la cuestión de la riqueza o la complejidad de la vida, la complejidad de lo vincular, me dicen que entonces no me ocupo más del sujeto solo, del funcionamiento psíquico individual. O sea, el concepto de identidad, que es tan fuerte si uno no trabaja con lo vincular, con la relación entre varios otros, es el concepto, yo lo tiraría, como no me ocuparía más. En realidad me ocupo, pero de una manera limitada. Pensando a veces que cuando un paciente me dice, bueno, yo soy así, o yo siempre he sido, para mí son frases resistenciales, en el sentido de que cuando uno se quiere definir como fuera del mundo, como si fuera aséptico, como si fuera que nada que pasa en el mundo nos impresiona y nos modifica, pienso acá pasa algo que es, por eso el amor resistencial, que es tratar de hacer un esfuerzo para que nada de lo que pasa y que yo veo y que hace, que me sucede cuando estoy con otros, me impresione o me modifique. Entonces, una cosa es aceptar que somos sujetos que nos vamos modificando a medida que circulamos por el mundo, a medida que vamos conociendo otra gente, a medida que trabajamos en la clínica con personas distintas, vamos nosotros navegando por el mundo en un estado de permanente no equilibrio, no desequilibrio, sino no equilibrio, y que poder soportar vivir navegando en aguas borrascosas no es tan fácil, porque siempre se pareciera que necesitamos algunos puntos fijos para reconocernos y no dejarnos arrastrar por lo que se llama el movimiento de la vida. No sé cómo les suena, pero dicho un poco rápido, yo diría, no es para tanto, pero resulta que para poder hacer algo en la clínica con este estado que estoy describiendo, de
está navegando de una cierta fragilidad necesaria. Fragilidad que no implica debilidad, sino que implica más bien plasticidad, que implica capacidad de dejarse penetrar por lo que va pasando, por estar involucrado, que es bastante enriquecedor si no lo soporta, que si no lo soporta, entonces refuerza el yo soy así, pase lo que pase, como evitando que el movimiento de la vida, por la gente para la que uno se encuentra, nos influencie como para ir modificando las ideas que uno tiene. Yo les preguntaría, ¿tienen ustedes algo de lo que estoy diciendo? ¿Les suena como una experiencia que ustedes pueden haber tenido? Me gustaría saber si alguno de ustedes podría decirle cómo empezó, por qué están acá, digamos. Porque estar acá un sábado con una jornada larga es lo que tenés. Imaginan que eso va a ayudar a pensar entre varios en algunas cosas. ¿No querías decir eso? La frase de los pacientes cuando dicen yo soy así, digamos, que claro, refuerzan una cierta identidad que se contrapone a esto vincular. Pero me imagino que también te refieres a una cierta postura teórica que refuerza mucho esta identidad, o sea, digamos, que promueve esta identidad fuerte. Hay un debate al que te refieres, entonces me gustaría como que profundizar más sobre esa otra postura que existe en el psicoanálisis. Mucha gente sigue trabajando con el psicoanálisis individual y con la idea de fortalecer el yo, de fortalecer la identidad, y ser diferente acá que allá puede ser por activación de mecanismos de disociación, digamos, que a veces se atribuye al otro lo que a uno le pasa, que sería identificación proyectiva, digamos, y que a muchos colegas les funciona, pero lo que a mí me pasó en la evolución de mi recorrido, digamos, fue darme cuenta que debía pasar algo más, es decir, que eso no alcanza, si bien tiene su validez, no alcanza, porque si no, me parece que estamos formando, lo digo bien a propósito, formando pacientes que son terriblemente egoístas, terriblemente organizados para pensarse a sí mismos, pero no pensarse en relación con su mundo, la vida en el mundo en que viven. Y que entonces son pacientes concentrados en sí mismos y con la idea que si se analizan bien, el mundo va a cambiar. Dicho así, ustedes me dirán, es un poco impotente, bueno, es terriblemente impotente, pero yo creo que durante mucho tiempo hemos sostenido la idea, hemos hecho también sostener a los pacientes esa idea que si, por ejemplo, se modificaban, todo el mundo a su alrededor iba a modificarse. No existían otros con su alteridad, con su manera de ser, que no cambiaban porque uno cambia, y que había que hacer algo, un desarrollo teórico, como decía el colega, proponer hipótesis que permitieran hacer algo distinto a lo que es focalizarse sobre el mundo interno de un solo sujeto. Vivimos en un mundo. Aunque me salto para lo que viene después, como estamos hablando de recorrido, vamos a seguir más. Por ejemplo, son sujetos que hoy en día pueden decir, bueno, yo no me ocupo de lo que pasa en mi país, de lo que pasa a nivel político, porque eso, como yo no lo puedo cambiar, no es para analizar.
quiere decir que tienen una idea muy potente del análisis serial, que solo se puede traer al análisis como un conflicto cuando uno supone que va a cambiar el otro. Pero si no lo va a cambiar, no vale la pena. Después veremos un poco más en detalle qué es ese posicionamiento. Pero si ustedes lo piensan, me parece que es un poco, hoy en día, ridículo pensar que o fomentar en nuestros pacientes la idea que el mundo exterior no trae problemas importantes para ser analizados si uno no lo puede cambiar. Con lo cual, yo diría, reduciendo el mundo de relación, el mundo de intereses, a la pequeña vida de cada uno, digo pequeña en el sentido del mundo grande, y si lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar. Así que el análisis, pensarlo de esa manera, porque yo empecé mi trabajo como psicoanalista así, el análisis sería exclusivamente un espacio, era el espacio analítico, para cambiar el mundo interno, y que si uno lo ve malo es proyección de lo malo de uno, o sea que si uno se deshace de lo malo de uno, el mundo cambia. Parece simplista, parece un poco ridículo. Yo lo estoy tal vez ridiculizando un poco, porque es más complejo. Muchos cuerpos teóricos psicoanalíticos son más complejos que eso, pero están todos centrados más en el mundo interno, sin tomar en cuenta lo que implica la presencia del otro. La presencia del otro siempre perturba. Por ejemplo, que nadie me pregunte nada me perturba, pero me la tengo que bancar. No puedo. Entonces puedo pensar, bueno, no hablan porque no interesan, no hablan porque acá la postura, no hablan porque no se animan, yo qué sé, por lo que sea. Entonces, tengo que decir, bueno, tengo que ver qué pasa, qué efecto me produce a mí. Estoy haciendo un trabajo práctico de análisis de la situación, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces es tan difícil lograr armar un clima en el que se pueda sentir no todo fijado en mí, digamos, en la persona dispuesta o para la cual han venido, sino en sentirse parte del conjunto, en sentirse parte de la reunión en la que estamos, que es más para pensar juntos que para solo escucharme. Es decir, escuchar es muy interesante, pero es también, digamos, si no ayuda a pensar, no sirve, pero entonces termina siendo algo que después quedan como fragmentos de conceptos que no se pueden discutir. El problema es hacer entrar en la vida de relación, tanto como una charla como la de hoy, como en cualquier relación entre personas, la idea que hablar con otro o estar con otro es para pensar algo distinto a lo que uno pensó solo. Y que no es para confirmar, para tomar tal cual, para hacer un corte y pegue como se hace con la computadora hoy en día, sino para pensar juntos. Para pensar juntos no es tan fácil tampoco. No es tan fácil ni en un conjunto como el de hoy, ni en la vida de relación. Acá hay un tema que es estar con otro, u otros, con un otro, con otros o con un conjunto. Ustedes me oyen que desde cuando empecé a hablar alguna diferencia estar con otro, un otro, otros son varios, y conjuntos. Conjuntos son menos pasibles que otros, como no puede hacer un diálogo. Pero en todos los casos, cualquiera sea la situación, es importante saber que tiene que pasar algo diferente cuando estoy con otro, otros,
punto que cuando pienso solo. Eso es como básico en lo que estoy hablando hoy. Digamos, cuando uno está solo consigo mismo puede pensar en lo que quiere y no hay nadie que le rebata sus ideas, sino que es momentos de intimidad en los que uno está cómodo con su mundo o incómodo, dependiendo de la situación, pero con su mundo sin interferencia del otro. Cuando está con otro, ya un otro, aunque sea uno solo, necesariamente ese mundo se altera, porque el otro siempre va a tener una condición de alteridad que nunca va a decir lo que uno imagina que tiene que decir, nunca no nos va a dejar tranquilos sentados en nuestra silla cómoda, sino que va a interferir por su presencia en lo que uno está pensando, con lo cual se descubre la dificultad de dialogar, la dificultad de conversar. Conversar, ¿qué es? Es escuchar otro que dice algo que uno no pensó, que tiene que alojar eso que dijo el otro, que nos desacomoda donde estábamos y que va a suscitar en uno un pensamiento que uno no tenía antes que se produzca esa situación. No sé si ustedes les suena algo, pero en cualquier conversación, sobre todo con las parejas, pero no solamente, muchas veces si uno dice algo, uno dice, no es así, porque yo lo pensé así. Si no acepta que lo que se dijo desaloja de lo que uno pensó, que si uno le dice, no es así, es que hay una verdad que la de cada uno, que debe imponerse como la verdad compartida. Yo creo que hay un montón de viñetas críticas, según las cuales ese tipo de no diálogo se produce. Diálogo es aceptar que estar con otros siempre perturba, siempre molesta en un buen sentido de la palabra, digamos, porque hace pensar. Por eso digo, si están acá es porque algo de molestia debe que traer, algo de interrogante. Mi colega decía, bueno, pero debe haber un cuerpo teórico. Sí, lo hay, necesariamente lo hay. Pero ¿cómo se construye ese cuerpo teórico cuando está sucediendo en esa clínica, por ejemplo, no condice con lo que teníamos? Entonces, este asunto de que uno experimenta en la vida diaria con otro y otros, nunca va a coincidir con lo que uno pensaba cuando está solo. Y eso, digamos, sería sencillamente la base de todo lo que yo estoy hablando, de que la presencia del otro es una molestia linda, una molestia que deja un poco incómodo, pero que al mismo tiempo es una incomodidad vital, es una incomodidad que hace cansar. Si yo en este momento repitiera algo que ustedes han leído, tal cual, ¿para qué estoy? Ya lo pueden haber pensado solo. Si el estar entre varios no lleva a que algo que uno tenía pensado antes no sirve, porque se produce alguna incomodidad, que hay que tomarse el trabajo de darle lugar al otro, en este caso a mí, para ver si suscita alguna nueva idea. Entonces el encuentro es inútil, digamos, el encuentro es un trabajo para anular la presencia del otro. Ahora, esto que dentro del marco teórico, ¿qué
es lo que qué son la cantidad de conceptos que en este momento yo estoy desalojando de su lugar así más importante para poder dar lugar a nuevos conceptos. ¿Sí? Estas frases sencillas que digo y que insisto, que tal con otro desaloja y no pasa lo que uno ha pensado. Vamos a traducir esto en conceptos teóricos. Nosotros con el psicoanálisis individual nos manejamos especialmente con un concepto que conocen todos ustedes, que es el de representación. Nos representamos el mundo, la realidad se representa. La realidad se transforma en una representación. La representación, con el rey que anticipa presentación, habla de repetición, habla de volver a encontrar algo que estaba, pero ya con otro nombre. Entonces uno se representa. Los textos de Freud, por ejemplo, han trabajado mucho los problemas en relación con cómo se representa la realidad. Hay un texto, yo lo tomo ahora como para mostrar los caminos que se recorren, ¿no? La representación es siempre, tiene algo de viejo y algo de nuevo. Tiene algo de recuperar algo que uno ya tenía escrito, pero con otro nombre. Me lo vuelvo a representar, me lo vuelvo a presentar. Hay un texto de Freud que lo tomo bastante, a veces, bastante a menudo, como ejemplo de esto, que tiene que ver con la producción de pensamiento. Ustedes en sus escritos muy tempranos, en los proyectos para el psicoanálisis, para neurología, en el que se pregunta qué pasa con el bebé al nacer, que tiene que hacer un trabajo para reconocer la segunda vez que se presenta el pecho, que ese pecho, que ya no es el mismo que se presentó la primera vez, es el mismo. O sea, tiene que hacer un esfuerzo para reconocer algún dato de ese pecho que le permita conectarse con ese nuevo pecho como si fuera algo viejo y algo nuevo. Ese trabajo de pasar de la experiencia anterior, que la siguiente es distinta, en base a encontrar alguna identidad entre lo anterior y lo actual, lo crea el pensamiento, crea la primera idea de poder representarse algo, pensarlo más abstractamente y poder, en ese caso, tomar el pecho que viene de una manera diferente a lo que fue la primera vez, pero que es el mismo y que va a proveer alimento. Es un trabajo bárbaro que tiene que hacer el bebé para reconocer que esto que es diferente tiene algo igual, y como tiene algo igual es posible que se acerque a tomar el pecho de nuevo. O sea, encontrar en lo nuevo algo igual a lo anterior. Mi lucha es para que eso sea válido en algún aspecto, pero no en todos los aspectos de la vida, porque eso niega algo de la experiencia novedosa que nos ofrece la vida de relación todos los días y en todo momento. La búsqueda de anular lo totalmente nuevo, pensando que tiene algo de lo viejo, es un trabajo que, por un lado, puede ser útil para cierto tipo de desarrollo, pero que al mismo tiempo exige anular lo totalmente nuevo que no se puede representar. Entonces, a partir de esta idea, se creó un nuevo vocabulario. El nuevo vocabulario es introducir un concepto que dé cuenta de qué es ese efecto del presente que no se puede
retrotraer a una experiencia pasada. En ese momento, reconocer esto lleva a crear un concepto que es el de presentación, que tiene que cohabitar con el de representación. Entonces, tengamos en cuenta que la representación es siempre buscar que lo nuevo no sea tan nuevo y conserve algo de lo ya vivido. Cuando uno conversa con alguien y pasa algo, le cuenta algo que es nuevo para la otra persona, es común que la otra persona diga, sí, eso me hace acordar, o eso también me lo pasó, y a veces no tiene nada que ver, ¿no? Uno le dice, me duele la cabeza. Ah, sí, a mí cuando me duele la cabeza es por tal cosa, tomar tal cosa. No puede ser, la peor de cabeza de la persona que le duele la cabeza es una novedad en ese momento. O sea, si uno se viene a encontrar con alguien y dice, me duele la cabeza, es una experiencia nueva, no esperaba que le dijera. Entonces, una manera de reducir el efecto molesto que uno se encuentre con alguien, habiéndola esperado en un X estado, y aparece en otro estado, y uno le termina diciendo que es lo mismo que me pasó a mí otro día, que yo ya sé lo que hay que hacer para el dolor de cabeza, o directamente explicarle por qué le duele la cabeza. No le escucha con su dolor de cabeza, digamos, no le dicen. Bueno, entonces el clima de hoy va a ser distinto, supongamos. Tengo que hacer algo porque esa persona se presenta diferentemente a lo que yo esperaba. Acá también tenemos esa experiencia de una disciplina, no es lo mismo que yo esperaba. Pero uno le puede decir, sí, bueno, a mí ya me pasó una vez, entonces olvidémonos de lo que le pasó. Es decir, ustedes si se empiezan a sensibilizar a ese tipo de razonamiento, seguramente en su vida diaria tienen experiencias múltiples de no escuchar al otro, de no sentirse escuchado por el otro, porque el otro le remite a su experiencia personal y no a lo que es novedoso que le pasa al otro. Todo lo vincular en realidad tiene que ver con esto, sería. Lo vincular es efecto de presencia y no solo efecto de representación. Cuando funciona como efecto de representación, yo diría algo está pasando de negación del anterior del otro, que de alguna manera termina produciendo síntomas, produciendo dificultades. Muchas veces, aunque me salto un poco con lo político, muchas veces cuando pasan eventos difíciles de pensar a nivel político en los países, los comentarios que parecen muchas veces muy inteligentes y muy científicos, pero que tienen algo que ver con la negación del impacto de la situación presente, se dice, sí, esto ya pasó en el siglo pasado, o eso ya pasó en la historia del país hace 50 años, etc. Como si la vida de hoy pudiera ser la misma que hace 50 años, 100 o 200 años. Es decir, que hay una necesidad permanente de reducir el efecto de presencia a algo ya conocido. Es decir, esto se parece a, o si algo sorprende, sí, porque en realidad me sorprende tanto porque yo ya eso lo conozco. Cuando ustedes hacen comentarios así, empiezan a pensar que está pasando una dificultad a nivel del efecto de presencia que se reduce a efecto de representación. Eso me gustaría que les vaya quedando claro, dicho así un poco en síntesis, parece sencillo y tal vez les suene evidente, pero si lo piensan a nivel de la clínica, no es tan fácil hacer algo con el efecto de presencia y es fácil hacer algo con el efecto de representación. Nosotros muchas veces trabajamos interpretando algo que tiene que ver con la representación.
y no haciendo algo con lo que es el efecto de presencia. Ahora no doy cuenta si eso resulta claro o el efecto le produce. ¿Podría alguien animarse a decir algo? Me parece súper interesante la dificultad en la clínica que tenemos con esto de la presencia, pero a nivel social me parece bien evidente que esta manera de simplemente reconocer o relacionar con algo que ya pasó es funcional en lo político, porque evidentemente ayuda a mantener las cosas como están y a que no pase nada nuevo tampoco. Por lo tanto, no lo veo solo como algo ingenuo de no hacer el trabajo o no tener la capacidad, sino también creo que hay mucha gente que no tiene ningún interés en abrirse a escuchar algo distinto que lo que ya está pensando. Que hace un rato preguntaba a propósito de nuestros propios Escucha recorridos. nuestro. Cuando estaba terminando la formación de grupo en la escuela de grupo, un colega psiquiatra me invitó a trabajar con las familias de sus pacientes psicóticos. Me hace mucho sentido lo que dice Miriam, ¿no? Empezamos a trabajar con modalidad operativa a propósito de Jean Rivière con estas familias de pacientes psicóticos, y a poco andar, con muy pocos elementos de reflexión teórica en ese momento, quizás ahora sería un poco distinto, pero empezamos a ver que el paciente, cedía bastante su angustia, sus síntomas, y que el resto de la familia empezaba a estar de distintas formas muy mal, como hacía síntomas psicosomáticos, otros estaban muy angustiados, etc. Y con mucha sorpresa parte nuestra, ¿no? Hasta que llegaba un momento que en algún fin de semana o en alguna situación entre una sesión y otra nos enterábamos que el paciente lo habían vuelto a hospitalizar, con mucha frustración de parte nuestra, pero se cerraba esto de manera muy represiva, terminábamos yendo a ver al paciente al hospital psiquiátrico y darle cigarros, ¿no? Pero me acordé de eso a propósito de esto que dijiste al inicio, que un cuadro produce un nuevo sujeto, ¿no? Y muchas cosas se podrían pensar de esa experiencia que en ese momento nos parecía como tan interesante, como sorprendente y frustrante también, porque muchas veces terminó así, ¿no? Terminaba cambio o presencia, o como de alguna manera el discurso de la familia queda puesto, entre comillas, con la presencia y la inclusión de los terapeutas. Tú dijiste, hay gente que dice que no les interesa lo social o lo político, que no tiene nada que ver, que molesta, ¿no? Creo que sería un poco eso. No quieren ser, en realidad lo que sería... Pero en general no lo dicen. Esa es la única distinción que yo haría, sino que no tienen ninguna intención de abrirse, no lo manifiestan, ni el deseo. ni el deseo, no lo manifiestan explícitamente porque es poco políticamente correcto, pero en la práctica resulta bastante funcional, porque no tienen que abrirse a nada, ni cambiar nada, ni ponerse en ningún otro lugar que ya están. Bueno, es funcional hasta por ahí, en el sentido que después por algo se quejan de que pasa algo en la calle que no les gustó. Es funcional, piensan que es funcional porque no me molesten con esas cosas que no tengo que ver, me quedo en mi casa tranquila. Pero poco a poco se van cerrando, entonces no se sienten sujetos, partícipes de un mundo, su comunidad, ¿no? Sino que eso se ocupan otros, no es mi tema. Entonces, aparentemente es funcional, porque no me va a molestar, pero es disfuncional porque produce síntomas. Entonces se quejan de la lluvia y el tiempo, por ejemplo, ¿no? Hay conversaciones larguísimas sobre si llovió, si no llovió, si hizo frío, si no hizo frío, porque de eso sí se puede, digamos, porque eso no compromete aparentemente socialmente, pero no sé, supongo que acá o en cualquier lado
digamos, esas conversaciones sobre si es invierno, si es verano, que sorprendió, que llovió, que bueno, que no llovió, que el tiempo gris. Y hoy en día, ¿por qué se puede tanto tiempo hablar de si llueve o no llueve como si fueran cosas que siempre asombran? Porque es una zona en que uno se permite asombrarse y más bien o quejarse o alegrarse, porque no es con personas, es digamos, anónimo. No obliga sí a vestirse distinto, obliga a decir, bueno, hoy no, porque llovió, pero no modifica, o creen que no modifica la vida personal de las personas. En cambio, digamos, cuando pasó esto en esa clínica de ese paciente, de esa familia que después lo vuelve a internar, es también porque realmente les es más cómodo, más funcional, creían que era más funcional tener el paciente internado en el hospital psiquiátrico que tenerlo en la casa. Pero porque tenerlo en la casa y si los atendían como familia implicaba una necesidad de cambio de todos, de efecto de presencia. Mientras que si uno puede radicar en uno solo, pasa que no funciona, digamos, porque igual vienen las molestias. Si uno puede ubicar el conflicto en una persona y encerrarlo en un hospital psiquiátrico, bueno, el problema se resuelve, aparentemente. No le va a molestar, pero molesta igual, porque hay que ocuparse, hay que ir, etc. Es imposible evitar que la relación, que vivir en el mundo no nos perturbe. Así de sencillo. Entonces, muchas veces en la clínica lleva a pensar que si uno resuelve su problema, el resto del mundo no existe. Y todos los desarrollos nuestros, y supongo lo que se refería a Teresa, es que se dieron cuenta que bueno, el paciente solo no lo podían atender, tenía que atender la familia, siempre y cuando la familia tuviera el deseo de sostener una terapia familiar y que cuando se dieron cuenta que era demasiado complicado y revisando cómo se relacionan, volvieron a solucionar el problema internando al paciente individual, pero esas son soluciones precarias, son soluciones que no funcionan. De todos modos, son las soluciones a las que muchas veces uno recurre. Entonces, esta idea de la diferencia entre representación y presentación en lo que yo voy desarrollando hoy me parece que es básica, ¿no? Saber que el presente nos sorprende siempre y que hay que dar lugar al otro en su alteridad y aceptar que nos va modificando y que no sabemos qué es lo que va a pasar es un desafío, el desafío de la vida, pero al mismo tiempo es lo que es interesante, porque si no viene el aburrimiento, uno se conecta con su espejo, con su imagen. Es decir, que serían las parejas que vienen y dicen ni un sí ni un no. Digamos, nos llevamos bien, pero no pasa nada, ¿no? Parejas de bastante tiempo que dicen, pues llevamos bien, se casaron, tuvieron hijos, hicieron la casa, trabajan bien, todo bien, pero algo falta. Y lo que falta es vida, lo que falta es vida de sorpresa. Entonces, la sorpresa es también algo fundamental que hay que poder tolerar y hacer algo con ella. Sí. Y me quedo pensando en este concepto de la presencia, ¿no? Y me lleva, digamos, me lleva a recordar las experiencias que tuvimos en México por el terremoto del 85. El acto de presencia se da en función de que se cae todo, se cae Dios que produjo todo esto, se cae el Estado porque el ejército no ayudaba, saqueaba, se caen las certezas de los políticos y de la política, ¿sí?
y se quiebra ese lugar y se abre un acto de presencia, digamos, de presencia en términos de acción política, ¿no? Entonces, ese concepto de la presencia como que es un concepto altamente político en ese sentido, es la presencia, es el estar allí con otros frente a, ¿no?, los problemas y todo lo que puede suscitar. A partir de eso se conforman grupos de trabajo con mujeres para que levanten las casas, los médicos alternativos se pueden trabajar con la comunidad asume el trabajo. Entonces el acto de presencia, el concepto es altamente político, así lo quiero, ¿no? Porque entonces me quedo pensando ahí, ¿cuál es el lugar en ese cuadro clínico, digamos, el lugar del analista en términos de la presencia, que es la presencia, un acto altamente político, pero que representa allí, ¿no? Como que se juega allí en ese lugar. Sí, en lo que dijiste es cierto, el terremoto en México, pero acá también tiene que haber pero, ¿no? El mismo año. Sí, claro. El mismo año. El recorrido que hiciste es interesante, porque Dios, el gobierno, el Estado, etc. Es decir, hay un culpable. Si es Dios, bueno, si son creyentes, también será que uno se ha portado mal y Dios decidió hacer eso para molestar. Si es el Estado, bueno, él tiene la culpa. Si no, una manera de reducir el efecto de un terremoto, de un evento climático en ese caso, o social, es atribuírselo a alguien. Entonces, si ese alguien hubiera hecho algo, no hubiera pasado. Pero no aceptar o no poder aceptar que suceden en la vida situaciones, eventos, catástrofes a veces, no pensadas previamente, y que no hay un culpable. El problema no es encontrar el culpable, sino el problema es hacer algo con ello. Ese es otro concepto para mí muy fuerte, que la vida de relación nos obliga a hacer algo con el otro, con los otros. Entonces, como dijiste bien, hay una primera etapa que es tan difícil de aceptar, que sucede algo inesperado, paradigma de lo inesperado, puede ser el terremoto. Es tan difícil de aceptar eso que el primer paso es ¿por qué sucedió y a quién se lo atribuye? Una manera de ir después reponiéndose esto, o haciendo algo a partir del evento, es producir hechos nuevos. Y eso me gustó, como dijiste, acá nos interfiere la calle, pero ¿qué vamos a hacer? Es que se formó grupos nuevos. Si se forman grupos de ayuda, mujeres que se reúnen para esto, etc. Que eso sería el efecto positivo de hacer algo con lo inesperado. Aceptar que de ahí en más nadie es igual a antes. Y hay que producir hechos nuevos. Y en los mejores de los casos se producen. Se producen, pero a veces con la idea que si se producen no va a haber pasado lo que pasó. Se producen como novedad a partir de lo que pasó. Pero el primer momento es reprochar que no tendría que haber pasado y que hay un culpable. Y eso es anular el efecto de lo novedoso. Lo novedoso no tiene culpa, sino la producción no se sabe de dónde sale. Pero lo que pasa, claro, ahí aparece lo traumático, ¿no? En estos eventos de la naturaleza o los eventos políticos, ¿no? Sí. Y lo traumático toma a todos. El primer efecto es que toma a todos. Uno de los dos, pero
digamos, acá les ha pasado y nos ha pasado en Argentina también, los eventos políticos muchas veces no sabemos qué pasa y cómo suceden y qué hacemos con ellos. Es decir, nos suele sorprender, una dictadura sorprende. Hace pocos días en Buenos Aires, ustedes habrán por ahí oído hablar de una cuestión de tratar de anular los juicios de los torturadores y disminuir la pena como para que puedan salir con indulto, ¿no? Eso produjo una reacción masiva, sorpresiva, porque no se esperaba semejante decisión de parte del Tribunal de Justicia, y se produjo espontáneamente una reacción novedosa en el sentido de que haya marchas de repudio a medida de los gobiernos, eso es bastante común, pero en este caso fue una marcha que asombró al mismo gobierno y que dio una espontaneidad y una tranquilidad, en el sentido de que no había agresión, no había violencia en la marcha, en la manifestación popular, que la gente iba con chicos y con etc. En que se reunieron 500.000 personas de marcha casi espontáneamente como reacción. Acá también seguramente tienen situaciones de esas. Entonces, en ese sentido sería, bueno, asombró tanto, era tan difícil de pensar, que produjo una creación social, que fue esta cuestión de la marcha, que se fue dando espontáneamente. Es decir, hay hechos sociales, políticos, me estoy adelantando, pero no importa, porque no vamos a seguir exactamente el orden de los títulos de cada una de las cosas, sino en línea general los temas los vamos a tener todos, pero por ahí llegamos por otro camino. Hay hechos que son traumáticos. Lo que pasa es que la palabra trauma tampoco me termina gustando. Dentro de las dificultades de todos estos progresos teóricos que yo estoy haciendo, es que los conceptos que fueron creados para pensar el funcionamiento psíquico de un solo sujeto, no me parece que sirven para hablar de situaciones sociales que se manejan con otros psicodinamismos, con otros instrumentos que los que tenemos para el psicoanálisis individual. La palabra trauma no es que la inventó Freud, pero la usó como vocabulario, en su vocabulario, parte de la idea del trauma de nacimiento, la cosa brusca, novedosa que puede estar sintiendo el bebé cuando de golpe es separado de la mamá. El concepto traumático se usa mucho en el psicoanálisis individual. Experimentó una situación traumática. Traumática quiere decir que interrumpe algo es inesperado y produce un corte. Y después se habla entonces de reparación del trauma, como si el trauma se pudiera reparar. Es decir, esto tiene sus vertientes complicados, porque a nivel del trauma que se puede reparar, no, se puede construir algo nuevo después de lo que pasó. Pero eso de reparar en el sentido de que se anula el efecto de lo que pasó, no. Se hace algo nuevo, es otra vida, la vida cambió. Pero la idea de reparación, y ahora hago un salto a lo político, se ve que estoy muy metido hoy en día con lo político, entonces me va fácil. Lleva, por ejemplo, a que se pueda hablar de reconciliación entre torturadores y víctimas, por ejemplo. Que eso no es posible reconciliar, no existe reconciliación. Que quieran establecer una nueva relación, por lo que fuera, los motivos que haya, es una nueva relación. Pero reconciliación, ¿por qué se va a reconciliar? ¿No? Cuando oyen el re, sería, hay algo de efecto presente que se anula. Entonces, un evento inesperado
traumático que desorganizó la vida, de la vida diaria, se pueda llamar traumático, puede ser, pero habría que encontrar otra palabra, digamos, como algo extraordinario, como algo que desorganiza. Con lo cual, a partir de ahí, no es que se va a reparar, sino que se va a construir algo que no estaba previsto. El camino yo tenía previsto mañana hacer tal cosa y se interfirió algo con mi vida que me obliga a hacer un nuevo proyecto. Pero ya el proyecto de antes no lo tengo que hacer uno nuevo. Si después encuentro que hay algunos pedazos de nuevo que contienen algo viejo, pero ya nunca va a ser lo mismo, porque puesto en nuestro contexto va a salir, si lo ponemos en términos culinarios, otra comida. Digamos, si uno pone el huevo en una comida y lo pone para hacer otra receta, no importa si es el mismo huevo o no es el mismo huevo. Lo mismo pasa en nuestra vida. Pero se dan cuenta que esto se complica mucho un sistema explicativo que tenemos cuando queremos explicar lo que está pasando. Explicar es, digamos, que encontrar una causa. Y muchas veces el problema no es encontrar una causa, sino hacer algo con lo que está pasando. No estoy desarrollando tampoco la idea de que hay causas, pero sí estoy desarrollando la de su lugar privilegiado. Nosotros estamos todos acostumbrados a trabajar tratando de explicar por qué me pasó, por qué le pasó al otro. Y me parece que eso, si bien es útil, es bueno a veces reconocer por qué nos pasa, es solo un pedacito del camino que tenemos que hacer. Otro camino que tenemos que hacer es qué pasó y qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos de acá más? No por qué. El por qué es entretenido, porque uno encuentra que cuando era chico le pasó tal cosa, etc. Es útil, vamos, encontrar por qué. Yo estoy desalojando la causalidad y el determinismo como teoría fundamental. El psicoanálisis ha sido creado por Freud con un elemento muy fuerte determinístico que lo lleva a buena hora, digamos, la verdad que hizo un buen trabajo haciendo eso, a buscar causas para, por ejemplo, sus primeras pacientes histéricas. Les pasaba esto por tal cosa. Parecía que ese por qué curaba. Hoy pienso que podemos encontrar por qué. Supongamos con el terremoto uno puede buscar por qué, porque las placas se desacomodaron y pasó algo, pero no resuelve el problema. Puede ser interesante científicamente, no sé si para evitar nuevos terremotos, pero en este caso para construir casas antiterremotos. Entonces sí, digamos, si uno sabe que pueden suceder, se hace cosas como para tratar que el daño sea menor, pero no que no haya daño, que el daño sea menor. En ese sentido puede ser útil saber que uno busca causas, descubrir que los terremotos no se pueden evitar, pero sí se puede evitar las consecuencias nefastas para la parte de la población, pero no resuelve el problema. La verdad que sí. ¿Te parece que ahora hagamos la Yo sigo hablando, pero dejamos acá entonces y hacemos la reunión en el pequeño grupo a ver si hablan. para construir. Mire, es un debate muy interesante sobre el tema de la verdad como encuentro en búsqueda en la terapia, ¿no? Y como esta verdad inicialmente es un relato que deja fuera muchas veces por múltiples razones, por ejemplo, lo político, por razones sociales, cómo está planteada esa terapia dentro de un esquema de beneficencia, de apoyo, y la verdad se va quedando fuera,
como la verdad no aparece en la terapia, en el análisis individual, y entonces el convocar familiares, digamos, convocar parejas, de pronto para poder encontrar realmente de qué me están hablando. Y eso se extendió a varias experiencias de los que estábamos en el grupo, como la verdad, como un portarse bien, entre comillas, digamos, algo que yo señalaba en el ambiente sí, portarse bien, un ser buen analizado o analizando, digamos. Entonces, y no de pronto descubrir que hay algo más disruptivo o que está siendo a veces sancionado o criminalizado o etiquetado para poder evitar entenderlo y analizarlo en profundidad. Ahora se abrió mucho más el tema, no sé si algo se me queda fuera, pero eso fue lo más interesante. Yo quisiera aportar. Sí. Es que en relación al tema esto de la verdad, lo que planteamos también es que en este país, por lo menos acá también ocurren marchas que son bien masivas, pero hay un temor y en general poco se escuchan esas marchas. Y sin embargo hay deseos, pero también hay mucha criminalización de las conductas en este país. Entonces, quizás por ahí también nos surgía la pregunta de la verdad, porque el sujeto participa, ¿sí? Pero cómo se criminaliza en eso, en el espacio público, está ahí en el borde, ¿sí? Experiencias acá de gente que trabajaba en un tribunal, cómo se criminaliza ¿cierto? El actuar de los padres, por negligencia, se los juzga, ¿no es cierto? Bueno, experiencias de todo tipo tenemos, la mayoría de la experiencia mapuche, ¿no es cierto?, en el sur de nuestro país. ¿Y dónde está la verdad? No sé, como que un poco de sí, como que estamos, como de alguna manera, diciendo de que en todos los ámbitos profesionales acá, siempre nos encontramos con que esta pregunta de que por qué suceden las cosas, o ir a la familia, o ir a la institución, como que políticamente se le otorga a la área o al ámbito de lo judicial la posesión de la verdad, o sea, se judicializa. Ellos sí tienen la verdad, y eso es como muy radical, ¿no?, en el sentido de que anula todas las otras posibilidades. O sea, eso es que pasa en la realidad. Interesante, porque esto daría lugar como a una charla para todo un día. De lo que ustedes han pensado. Por el pronto, en lo que vengo planteando, pero eso no soy yo solo, sino desde Popper, el filósofo, introduce el concepto de verosimilitud y no de verdad. Verdad, esa verdad, digamos, fuerte, es, digamos, como podría decir, es de otra filosofía, digamos, positivista en un sentido. Entonces, sin llegar al relativismo absoluto, lo que ustedes plantean me hizo acordar con un paciente mío que era una persona muy importante en el periodismo. En un momento me contaba un hecho y yo di alguna interpretación de ese hecho. Me dijo, no, hay hechos, no interpretaciones, hay hechos. Los hechos son hechos. Entonces, yo ingenuamente empecé a tratar de discutir eso y decirle que, bueno, dependía del posicionamiento de cada uno. Me dijo, no, déjese de relativismo, eso es así, el postmoderno. Hay hechos y son hechos y ya está, digo, eso no se puede discutir. Bueno, yo como no tenía posibilidad en ese momento de hacer una discusión política con ese paciente, pero no digo discusión política entre comillas, pero creo que hubiera tenido que poder hacer algo que permitiera que discutiéramos, analizado qué era eso de ese posicionamiento de seguridad del hecho, y que era un hecho que no se podía discutir,
nos quedó, pues se empezó a enojar muchísimo conmigo, a enojo, que era como decir que era un punto muy vulnerable, que yo le saque esa verdad, la verdad del hecho, que no era tolerable, pero quedó como una persona muy inteligente, decidimos, creo que de común acuerdo, rumbear para otro lado, seguir la sesión, como que bueno, ese punto no, pero quedó en la mente de él y en la mía, porque es un paciente de hace por lo menos 30 años y yo todavía me acuerdo, nos quedó la idea que era un punto infranqueable, porque había que poderlo franquear, que hubiera habido que poderlo franquear, ¿no? Pero que era un lugar que le daba tanta seguridad, como la palabra seguridad es la que va con verdad, ¿no? Seguridad en su pertenencia social, en su pertenencia laboral, en su vida de relación, que no era cuestión de tocarlo porque era como a producir un terremoto. Y quedó como un recuerdo de lo infranqueable, pero no porque no pudiera ser franqueado, pero en este caso era infranqueable. Entonces, yo cuando oigo lo de la verdad y lo que decías en relación con los análisis familiares, digamos, las cuestiones judiciales, la creencia o nuestra formación, que tiene muchos rastros del positivismo y del determinismo, de buscar la verdad, nos lleva a, por ejemplo, hacer entrevistas iniciales recogiendo datos que supuestamente nos van a orientar para el futuro de ese análisis. Para mí eso es un hándicap en contra, porque los datos aparecen a medida que las sesiones van produciéndose. Si uno trata de recoger los datos primero, lo que va a pasar es que lo que uno va a buscar en el material es lo conocido, no lo desconocido. Va a buscar lo que los datos nos dicen, supongamos, situación traumática infantil, un padre que pegaba, etc. Uno ya está predispuesto a escuchar el material con una mentalidad prejuiciosa, sabe datos, y ese saber va en contra del saber. Ese saber nos da un saber que nos impide conectarnos con el presente siempre novedoso. Si en el material después aparecen esos datos, creamos una historia, la historia que se creó a partir del presente, pero no podemos o no debemos trabajar con datos que nos predicen lo que va a pasar en la sesión, porque entonces tenemos ya casi un material hecho. Debo reconocer que muchos historiales del psicoanálisis inglés tienen una maravilla, que descierran, digamos, tienen un material y consiguen, realmente trabajan bien, consiguen que al final del tratamiento el paciente produzca un sueño que explica gran parte de lo que pasó en el tratamiento. Esos tratamientos que cierran bien. Y a mí, digamos, mucho tiempo trabajé con esto y me pareció bien, después me pareció que no me alcanzaba. Pero de todos modos pondero, digamos, esto, no lo sé hacer. A mí mis pacientes no terminan con el broche de oro de que quedó perfecto todo en orden, sino al revés, con la idea de que el futuro es incierto, que no se puede prever y que esa es la sal de la vida, digamos, que no se pueda prever. Entonces, lo que ustedes dijeron acerca de la verdad es un capítulo grande, que yo les diría que hay que destronar la verdad y hablar en todo caso de verosimilitud y de lo relativo de los datos. Esos pensamientos cambian las estrategias clínicas. Yo ya no pregunto de entrada a los pacientes que me cuenten su historia, sino que vayamos hablando y la descubriremos, pero no que la tengamos ya como libreto
para sostener un análisis. Hay gente que sí lo hace, no me parece mal los que lo hacen, pero yo no lo hago. Hay otro grupo, ¿no? ¿Quién más? ¿El segundo grupo? ¿Quién sería? Dos preguntas. Una, ¿qué relación existiría entre la realidad, entre el concepto de realidad y el concepto de otro? Si vamos a pensar en una realidad natural o más bien una realidad humanizada, pensando en que salía en la conversación el tema de si lo que afecta es el terremoto o los quiebres en el pacto social que genera el terremoto, por ejemplo. Así que remite al pacto social. Y efectos que tiene como quiebres en los pactos sociales. No sé, mientras conversábamos esto me acordaba de acá en Chile en el 2010, cuando a propósito del terremoto empezaron a salir las imágenes de los saqueos en supermercados de personas que salían con lavadoras, plasma, y se producía un quiebre en el pacto social a propósito del terremoto, por ejemplo. Sí, que se vean las consecuencias o los efectos. Efectos, sí. Eso por una parte, y por otra, cómo pensar la transferencia con las ideas de presentación y representación. Solamente las consecuencias del terremoto, sino que lo novedoso del terremoto, la presencia, implica quiebres en el pacto social, por ejemplo. Construcciones que nunca fueron bien hechas, una legalidad que se quiebra, qué sé yo. Me parece que es algo así, ¿no? Sí, yo creo que desde donde partimos pensando es que en los terremotos, por ejemplo en el terremoto de México, lo que queda al descubierto es que en realidad los edificios se caen no por efecto del terremoto, sino que por efecto de que las constructoras habían construido mal. Entonces partíamos desde ahí, que lo impactante de la realidad, lo que aparece como novedoso de la realidad, es más bien lo que antes estaba desmentido. Porque es cierto también que uno sabe que esas cosas pasan, pero es como un saber que no se integra a la concepción que se tiene de lo que sucede. Entonces, ¿qué tanto la presentación muchas veces tiene que ver con lo desmentido del afuera? Y ese desmentido del afuera, de algún modo, está en relación a un pacto social que es transgredido. Es buenísimo todo lo que pensamos. Es cierto que uno tiene tendencia a pensar en el tejido social como si fuera una organización estable. Y cada tanto descubre, cuando pasa algo, que permanentemente se organizan y desorganizan los conjuntos sociales. Digamos, de golpe aparece, por un terremoto, un grupo de gente que saquea supermercados, que es novedoso, digamos, por ahí eran vecinos que no conocía y que no eran ladrones y que de golpe aparece algo y produce reacciones que son inesperadas. Es decir, lo que sí creo que básicamente introduce un terremoto, además de muchas otras cosas, es lo que para mí es el paradigma de la vida o de lo vincular, es la incertidumbre. La incertidumbre existe, digamos, es un motor poderoso de creatividad, pero también de intranquilidad, de permanente desorganización, de desafío. Yo transformé la incertidumbre en principio, la incertidumbre que tiene que cohabitar con los principios binarios que postuló Freud como organizativos de la vida. El principio de incertidumbre predice lo imprevisible, predice que lo imprevisible existe, digamos, y que justamente por imprevisible es posible de imaginar antes qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que uno descubre con un terremoto es consecuencias. Pues descubre que las casas se pueden caer, pero como decía,
crea una nueva manera de construir casas. Antes que hubiera terremotos e ingenieros que supieran construir casas, el problema no se planteaba. Ahora después se planteó si hay medios de construir casas que no se caen y que en un terremoto se caen, se supone que el próximo terremoto no va a producir ese efecto, va a producir otros. De la casa que se cae al lado de la casa que no se cae. Por lo tanto, divisiones sociales, injusticias sociales, abre una cantidad de problemas, de inquietudes que no existían antes. Entonces, de nuevo, pacto social, desorganización, hay que aceptar vivir en lo desorganizado. Cuando digo eso me dicen, no podés pretender que uno viva en lo desorganizado. Hay que organizarse. Sí, es cierto, tener un sillón cómodo donde sentarse cuando uno está en la casa y saber que va a estar en el mismo lugar tiene su comodidad, pero no es lo importante en la vida, digamos. Eso es una cosa práctica, es cómodo, pero no es lo que pasa. Pero da para pensar mucho en los efectos del terremoto, de lo que pueden ser terremotos. El otro tema que trataron ustedes es el de transferencia y qué hago con lo de representación. Ahí se me adelantaron, pero ya que estamos agregando términos al vocabulario, justamente me gustó porque llegaron a la conclusión, por lo que estuve diciendo, que hay un concepto que no les cerraba. Entonces, bueno, así me pasa a mí cuando yo sigo trabajando, los conceptos que yo venía usando, me daba cuenta que no me servían. Cuando yo trabajaba únicamente con cierto tipo de teoría, con representación me alcanzaba, hasta que el concepto entró en crisis y apareció un nuevo concepto de representación. Con el de transferencia es la misma historia. La transferencia no incluye la alteridad del otro. Digamos, transferencia implica que se puede repetir una experiencia con otro, por confusión, imaginar que el otro es el papá, la mamá, etc. Y que el analista no es un sujeto otro con su vida, sino que es un objeto sujeto del mundo interno del paciente. Ese es el concepto de transferencia. Mi analista es alguien de mi vida, pero no es alguien nuevo, totalmente nuevo. Es alguien un poco nuevo, porque si fuera exactamente repetición tal cual, no podría venir, pero que el ingrediente importante es que se presta a ser pantalla de mi mundo interno. Entonces uno habla en función de los objetos representados en ese momento en el mundo que el paciente propone al analista. Evidentemente ese concepto nos da cuenta de que la relación analítica es, además de esto, una relación entre dos sujetos que no son objetos, sino son sujetos, cada uno con su alteridad, cada uno con su pensamiento, cada uno con sus opiniones, con su manera de concebir la vida, y que no coinciden. Entonces, muchas veces cuando uno dice algo, como con ese paciente que le discutí lo del hecho, cuando uno dice algo, yo tenía algún paciente que me dice, mire, yo no vengo a discutir sus ideas, yo vengo a que usted me diga lo que me pasa. Y yo puedo decir, estoy haciendo un sketch, una cosa un poco rápida, yo podría decirle que está bien, que yo algo de lo que le pasa puedo tratar de ayudarlo a que lo entendamos, pero que también es importante que escuche que yo tengo mi opinión sobre lo que él me dice, que no necesariamente coincide con lo de él. Entonces me dice, yo no vengo a discutir sus opiniones, sino a que me diga lo que me pasa. En realidad sería ese comentario, si me lo hacen, yo puedo imaginar que la vida de pareja o vincular de ese paciente pasa por el mismo tamiz que pasa en ese momento conmigo.
que diga, yo no vengo a escucharte, vengo a que me escuches y no me molestes. Entonces, yo tengo que molestar al paciente, tengo que poder molestarlo, obviamente sin exageración, pero sí que tome conciencia que hablar conmigo, yo no soy solo de su mundo interno, sino que existo afuera y que puedo pensar cosas que no le gustan, pero que tendrá que escuchar, porque en la vida diaria hay que escuchar al otro diciendo cosas que no son las esperadas por uno, pero que hay que hacer algo con ellas. No se puede anular una parte del mundo si no piensa igual que yo. Entonces, la transferencia llevó a que con Berenger justamente creemos el concepto que llamamos de interferencia. Es decir, interferencia implica una intervención molesta. Implica que el analista interfiere en el mundo interno del paciente. Y transferencia implica que el analista va a explicar, poner en orden, con un desorden organizado, el mundo interior del paciente. Son dos posicionamientos que están simultáneos y que conviven y que hace que uno nunca esté conforme, porque si intervino no interpretó, si interpretó no intervino, y que esa molestia que uno puede tener como profesional, como analista, en cualquier encuadre, en cualquier marco en el cual usted trabaje, tiene que ver con la vida. Es decir, ninguna situación es completa. Y a mí me educaron cuando yo empecé a trabajar que yo tenía que llegar a la completud, que tenía que llegar a integrar, completar, tener una especie de armonía interna, etc. Y yo ahora digo, un poco sí, en un aspecto, pero en otro aspecto no. Yo tengo que soportar la disarmonía y soportar las interferencias, no solo soportar, sino disfrutar de la inseguridad. Así me dirán, es un disparate. Pero por otro lado, no. Sería disfrutar de lo que yo no espero, de lo que no sé, y en vez de crear conocimiento, crear ignorancia. Y crear ignorancia es también, digamos, por ejemplo, a medida que yo voy trabajando, yo creo más ignorancia, porque a medida que voy trabajando se me complica el cuerpo teórico, que lo tenía más sencillo antes. Entonces, creo ignorancia. Hay un autor llamado Rancière, francés, que trabaja ese concepto de la ignorancia, que se llama el maestro ignorante, de que una de las dificultades en la enseñanza es no crear curiosidad, sino crear corte y pegue. Es decir, crear conocimientos que se pueden aplicar tal cual. Cuando uno termina diciendo, ¿con qué me quedo? A ver, con esa definición ya me quedo tranquila, pero ya está. Yo espero que cuando termine el día se creen más dudas, o puedan, como cuestionar conceptos y no decir que bueno, ahora se les quedó claro. Y quedó claro, espero que sí, que hay que ensanchar, que hay que, a medida que uno va progresando en esto, aparece una enorme cantidad de conceptos que hay que reformular o que no existen y que hay que formular. Reformular tiene algo de representación. Cuando oyen el re, acuérdense de eso, digamos, algo de lo novedoso queda como escondido detrás del re, ¿no? Entonces, ustedes descubrieron solo por qué transferencia no alcanza. No, ¿qué pasa con la transferencia? No me pega. Bueno, a ver, digamos, fantástico. ¿Y qué pasa con el terremoto? Bueno, eso lo vamos a dejar para profundizar un poco más cuando nos concentremos más en lo político. El siguiente grupo. Aquí como un resumen, ¿no? Que era más o menos así, cómo clínicamente podemos comprender
cuánto hay de efecto de representación y cuánto de efecto de presentación desde el lugar del analista. Esa era la pregunta. ¿Cómo clínicamente podemos comprender cuánto hay de efecto de representación y cuánto de efecto de presentación desde el lugar del analista? Clínicamente hay algunas, por ejemplo, diálogos de pareja, ¿no? que están en sostener el tema del vínculo sobre la base de la representación y eludir sobre el efecto de presentación. Un diálogo común de pareja. ¿Cómo te fue? Bien. Bueno, pero contame. ¿Y qué te puedo contar? Contame. Entonces, bueno, fui a tal lado, pero no me estás contando. ¿Y qué pasó? Y nada, bien. Y después viene otra gente y se habla de una reunión, no sé, en cualquier lado, y entonces el que dijo todo bien, ¿no? Empieza a hablar que sí, que se encontró con este y con este. No, ¿cómo no me contaste? Me tenías que contar. Es otro encuadro, digamos, otro dispositivo. Con amigos se cuentan algunas cosas. En la relación entre dos, con una pregunta que no es hablar, que es contame lo que yo espero que me cuentes. Pero cuando me lo contas, me doy cuenta que no me alcanza, porque lo que me contás son datos, y yo quiero saber cómo te sentiste. Pero no le doy lugar a que me lo cuente cuando se le ocurre, sino cuando a mí se me ocurre. Entonces, la persona, el otro tiene que contar un cuestionario de qué hizo. O los madres o padres, cuando sacan al chico del colegio, dicen, contame cómo te fue. El chico ya está cansado, quiere ir a jugar, no tiene ganas de contar nada, etc. Pero más tarde, en el momento que la mamá está cocinando, si mamá se quiere contar que no, ahora no, yo estoy cocinando. Para la madre, hacer el papel de madre es preguntar cómo le fue. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le va a contar un chico cómo le fue en las horas del colegio? No hay nada para contar. Hay cada tanto para decir algo que tiene que ver con haber estado en el colegio, pero no respondiendo un cuestionario. Entonces, yo de ahí deduzco que las personas no saben lo que es dialogar, conversar. Conversar no es responder un cuestionario, sino ir viendo lo que pasa. Ustedes en los grupos conversaron. Cuando yo pregunté quién quiere hablar, la miraron así como diciendo, no, en realidad era una pregunta tonta la mía, porque era hacer eso, decir, ¿cómo les fue con lo que dije? Entonces, me hubieran quedado contenta. Me quedo más contenta cuando me reproducen algo que en pequeños grupos, o grupos más chicos, pudieron decir, bueno, nos entró la duda esta, la otra. Entonces, clínicamente, cuando yo oigo cosas de, no me dijiste lo que yo espero, porque no dicen así, pero sería, decime lo que yo quiero que me digas, pero no puedo escuchar lo que tenés que decirme. Si el chico en un momento tiene ganas de hablar, porque se le ocurrió, no era esperado, la madre estaba cocinando, y entonces en ese momento le dice, no quiero escuchar, porque eso me molesta. Podría escuchar, podría dejar de cocinar y decir, a ver, vamos a conversar. Pero conversar de los padres, además, nunca es contar ellos algo a los hijos, sino que los hijos son los deudores que tienen que contar y rendir cuentas. Si uno quiere que alguien converse, primero hay que conversar. Uno, contar algo que puede hacer que el otro tenga ganas de contar también. No va a ser prolijo. Entonces, todas estas formulaciones que van a las parejas, por ejemplo, familias dicen, bueno, hoy conversamos. Es que en ese momento se dan cuenta que lo que han dicho, porque hay gente que hablan cosas, dicen, pero a veces dicen,
hoy conversamos, es que se dan cuenta que hoy conversaron y que otros días no conversan, sino que hacen cosas de rendir cuentas. Que todos estos comentarios sería lo que clínicamente me hace pensar que que manifiestan con representación o con presentación. La presentación siempre les coloca y obliga a una participación de todas las partes que están en juego en un vínculo, que sea hablar uno, hablar el otro. Y entonces ahí viene un complemento de lo que le preguntaron acerca de transferencia e interferencia. Sería que el analista interviene a veces con su manera de pensar, no para explicar, sino para que el paciente sepa que el analista también puede conversar, que no solo el paciente es el que conversa, que nos dice cosas, sino que nosotros se nos ocurren cosas que también podemos decir. Lo que no quiere decir esa cosa que han hecho algunos, que es que el analista confiese sus emociones, eso no. Pero me refiero a que el analista también por momentos conversa, iniciando él la conversación, se juega a ver qué es lo que pasa. O sea que hay intervenciones desde la interferencia que son que el analista dice lo que piensa, a su manera, que no es lo que pensó el paciente, no es solo traductor de la mente del paciente, sino que es productor del pensamiento. Así como un encuentro de este debe producir pensamiento, duda, cuestionamiento, una sesión analítica debe producir pensamiento, no solo la satisfacción de sentirse comprendido. ¿Sí? Yo quería hacer un pequeño alcance de complemento a esa pregunta del grupo, que estamos con el tiempo medio justo, pero por lo menos para dejarlo planteado, que un poco desde el punto de vista de la resistencia como analista, de cómo nosotros de alguna manera resguardamos poder ver lo que se presenta y no quedarnos nosotros como analistas solo con lo representado. De acuerdo. Que ahí me parece interesante porque uno igual está formateado un poco. Me parece que es una protección del analista. Yo no soy partícipe, yo solamente soy como complemento de la cabeza del paciente. Es decir, que es negar que en cualquier relación hay un efecto de presencia. A veces uno puede estar en la posición que porque el otro está sufriendo, pongamos, en un momento de un duelo, no como concepto psicoanalítico, que se murió alguien, ¿no? Es posible que uno no pueda en ese momento producir efectos de presencia más que de acompañamiento de una persona que no soporta la alteridad del otro. La alteridad del otro desorganiza, ¿no? Perturba, etc. en momentos en que la persona por su herida no puede ser molestada, pero de todos modos en algún otro momento sí. Entonces hay momentos de gran sufrimiento del paciente, supongamos, en que el lugar del otro, el analista, el sujeto, con sus intervenciones tiene menos lugar que el de estar atendiendo la herida y el sufrimiento, sin por ello pasarse al otro lado, digamos. En todo momento hay efectos de presencia. Surgió el tema de si pudieras ahondar en lo del efecto de presencia. Alguien en el grupo habló sobre que la presencia de Janine, ella se nos presenta y en varios de nosotros movilizó cosas sobre la clínica propia, sobre otro que trabajaba mucho con la clínica del trauma, o sea, también sobre el tema de los terremotos. Empezaron a evocar recuerdos, por ejemplo. También pensamos que en muchas de nuestras formaciones psicoanalíticas, en el contexto de la clínica individual, hay a veces una tendencia
a ir hacia pensar en qué repite el paciente, la repetición. Y ahí quizás, si no pasa algo del orden del efecto de presencia, es más de lo mismo. Y por último, la pregunta sería si siempre la presencia es el asombro, sí, o lo nuevo. Pero no siempre se tolera el asombro, porque digamos, hay una especie de tendencia a la búsqueda que es negativa, en mi juicio, de solidez y de seguridad. Asombro, vulnerabilidad, incertidumbre, efecto de presencia, etc. El mundo que se mueve. Pero ahora cuando dijiste cómo me presento, no sé bien cómo me presento, pero evidentemente tantas cosas que me fueron pasando, me retrotrajo a cuando me presentaron hoy, ¿no? Lo que se llama la presentación, que es decir quién soy, qué título tengo académico, ¿no? Yo en general lo soporto eso, digamos, no digo nada, pero ahora digo, porque como está en tema, te puedo decir, me pregunto, ¿para qué? Uno dice a un auditorio que ha venido con una idea de que la persona representa algo, ¿no? Que digo representa. Agrega algo los títulos académicos que uno pueda tener, que da seguridad de que no soy un chanta, porque ya si me recibí de algo y tiene un título debe ser por algo. Pero ¿para qué se necesita eso? Porque es un ritual, es como cuando uno pregunta al paciente, bueno, de su historia familiar, qué pasó, qué le pasó, como para justificar que viene a tratarse. Si viene a tratarse es porque le pasa algo, en ese caso va a contar. Pero no en el orden que uno espera que lo cuente, sino en el orden que el paciente tenga ganas de contar. Entonces, sería la misma historia, digamos. Esa presentación formal evita el efecto de presencia, evita que ustedes vayan dándome títulos. O, ¿qué les importa si yo pertenezco a alguna institución internacional? ¿Agrega algo a lo que digo? No agrega. Uno diría, hay académicos muy titulados, muy encumbrados, y uno no iría a escuchar, porque son aburridos, porque dicen siempre lo mismo, porque están los libros lo que dicen. Uno los va a escuchar porque hay una admiración de que no es realmente para aprender, para que pase algo a nivel conocimiento, sino porque por los títulos. Pero son costumbres sociales que hay, que me parece que tiene que ver con rastros del determinismo psíquico. Es un salto grande que hago, ¿no? En explicación así un poco rápida, pero que es tan, digamos, nos ha venido tan bien, digamos, entre comillas, que nos formen con la seguridad con que si uno estudia bien en el colegio, mañana va a ser un profesional exitoso. La vida hoy nos demuestra que hay ingenieros que trabajan de taxistas, o no, ni eso. Digamos, la vida social de la época actual no nos permite pensar que si nos formamos bien o estudiamos bien o le decimos a los hijos que estudien bien porque tienen el futuro asegurado, no tiene sentido, digamos, no hay futuro asegurado. Tal vez lo único seguro del futuro es hacer algo con el efecto de presencia, digamos, y despertar curiosidad. La curiosidad, sí, es un capital para el futuro. Digamos, la curiosidad permanente, la inquietud permanente, sin llegar a la desesperación, ¿se entiende? Digamos, el saberse viviendo en un mundo difícil, en un mundo complicado, complejo, que no conocemos. Los chicos de hoy saben cosas que no sabemos nosotros. Yo, por supuesto, pero tampoco muchos de ustedes. Es decir, porque ellos manejan variables, manejan funcionamientos de comunicación que no manejamos con la misma naturalidad que ellos,
que ha, por ejemplo, desplazado el lugar de los libros, que nace con un Google y mira y tiene el libro en la pantalla. Entonces, o ellos mismos, cuando uno habla de algo, buscan en la cara y tienen el dato. Entonces, eso nos descoloca. Nosotros yo tengo mi casa llena de libros y pienso, no sirve más para nada, porque un diccionario, una enciclopedia, ya no la abro, digamos, estamos mirando por el número. Entonces, digamos, lo que sí puede servir es ese estado de pequeña zozobra o inquietud que nos lleva a conectarnos a diario con lo que sorprende. A nivel teórico es un poco el recorrido que trato de mostrarles, digamos, cómo se me fueron desbaratando conceptos y teniendo que pensar en otros. Y me trae problemas también, si quieren, con mis colegas. Con algunos no, con otros sí. Es decir, que todo esto tiene consecuencias con mi pertenencia institucional, pertenencia social. Bueno, consecuencias no dramáticas, no todo el mundo tiene por qué interesarse por las mismas cosas que yo, pero entonces de golpe mi organización amistosa, por ejemplo, con gente, se fueron cambiando porque me interesan otras cosas, otras. Y bueno, soportar que no hay una pertenencia social de los amigos para siempre, de la pareja para siempre. Uno sabe si duró siempre cuando al final. Mucha dura. Pero digamos, es difícil deshacernos del concepto de la seguridad para siempre, de que si uno trabaja bien, tiene, insisto, el futuro asegurado. Así que no sé si con eso te contesté, pero